Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en la quinta sesión de Jardín Botánico, Escuela de Espectadores de Teatro y espectadoras y espectadores de teatro. Muchas gracias por otra vez estar viendo esta transmisión. Les recordamos que este es un proyecto de Jardín en Llamas en el que pues, buscamos formar espectadoras y espectadores pues, para tener una mejor visión de no solamente del teatro que ocurre en Nuevo León, sino del teatro que ocurre en el mundo. Mi nombre es Carlos López y pues el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante en la que pues, vamos a ver qué ha sucedido con el teatro durante este tiempo de confinamiento. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucedió. Específicamente son ejemplos de cosas que sucedieron el año pasado, para ser más claros, cuando digamos que el confinamiento estaba en un periodo mucho más intenso y no había tantas oportunidades de ver teatro presencial como ya les está viendo ahorita, que ya afortunadamente estamos bajando los contagios de este virus y pues ya se están abriendo la oportunidad para que se presenten obras de formato presencial. Nuevamente les doy la bienvenida y bueno, también les pido su apoyo para que si les interesa esta plática o creen que a alguien le puede interesar, pues la puedan compartir, ya sea en sus redes sociales o aquí mismo en Facebook. Si a ustedes también les interesa compartirlo en grupo, adelante, todo ese apoyo es bienvenido para que pues podamos tener esta conversación. Y hablando de conversación, bueno, si durante esta plática ustedes tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto se las puedo responder. Si no se las puedo responder, pues la dejamos de tarea para la siguiente sesión. Esta es la sesión número 5. Ya tuvimos una sesión en la que hablamos que es teatro, una segunda sesión en la que hablamos de algunos elementos para poder espectar, algunos elementos para entender qué es la puesta en escena. En la tercera sesión hablamos sobre el teatro en Nuevo León, un poco de historia y un poco de avance. La semana pasada, que fue la cuarta sesión, tuvimos la oportunidad de platicar con la directora, la productora y algunas de las actrices de la obra Dolores a la Felicidad para que nos compartieran cómo fue su proceso. Y el día de hoy vamos a empezar con esta plática que es sobre el teatro en pandemia. Déjenme, aquí está. Y ahora pues ya vamos directo a empezar. Como les mencionaba, si tienen alguna duda o pregunta que vaya surgiendo, con mucho gusto en los comentarios lo pueden dejar. Y conforme avancemos, pues vamos a hacer en algún momento alguna pausa para poder contestar esas dudas o esas preguntas, ¿no? Igual si tienen algo también que quieran añadir de alguna experiencia que ustedes tuvieron durante esta pandemia, pues con mucho gusto la podemos comentar y platicar. Vamos entonces a empezar. Como les decía, esta plática se llama Teatro en Confinamiento, presente y futuro del convivio teatral. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco del teatro que se está haciendo ahorita, bueno, en su momento que se estaba haciendo, y vamos a ver al final algunas opciones de qué puede pasar con el teatro a partir de ciertos desarrollos tecnológicos que están ocurriendo en el momento. Eh, Quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta sesión, bueno, está derivada de una plática que se hizo para el Auditorio San Pedro a partir de un ciclo de masterclass que ellos están teniendo todos los miércoles. Un poco antes que estas clases, los miércoles a las 6 de la tarde. Entonces esta plática se hizo, bueno, gracias al apoyo del Auditorio San Pedro y de la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro. Entonces, pues vamos ahora sí a empezar. Eh, y vamos a empezar a platicar que el convivio es parte de nuestro día, ¿no? Encontramos convivio en muchos lados en los que normalmente estamos, desde en la casa, pues, convivimos con nuestros familiares, con quienes habitamos esa casa, pueden ser nuestros familiares, nuestros compañeros de casa o de departamento, convivimos en la escuela, pensando en un tiempo hace años, ¿no? Que teníamos una vida normal o como la conocíamos normalmente. Convivimos con nuestros compañeros de escuela, convivimos con nuestros vecinos, convivimos con, con personas con las que estamos en el transporte público, cuando estamos en una tienda, cuando alguien nos hace algún servicio, hay un convivio, es decir, estamos platicando y es algo que es inherente ya a la humanidad, al ser humano como tal, ¿no? El convivir. Sin embargo, en marzo 2020, perdón, yo estoy pensando que estamos en 2019, pero pues no, ya atravesamos esos años. En marzo de 2020 llegó la pandemia y nos mandaron a todos a nuestras casas.
Y pues sobre todo durante los meses, yo creo que de marzo a agosto, marzo a septiembre, estuvimos todos en nuestra casa o quienes tuvimos la posibilidad de seguir teniendo nuestras actividades normales, nuestras actividades diarias desde casa, pues nos fuimos a casa, ¿no? Hay quienes, bueno, dedicaron ese tiempo de estar en casa pues para hacer un nuevo hobby, este, para a lo mejor hacer más ejercicio que antes no hacían, para tener sesiones de yoga. Yo les comparto, por ejemplo, yo que también me mandaron a hacer home office, pues me hice aficionado a las plantas, por ejemplo. Entonces, tuvimos varias cosas, ¿no? Y cada quien estuvo viviendo este momento de su casa. Sin embargo, aún así que estábamos aislados, que se nos pedía que no pudiéramos estar juntos o platicar con otras personas o demás, somos seres sociales y necesitamos el convivio, necesitamos tener esta relación con otras personas, aunque no sean conocidas de nosotros y aunque seamos los seres más antisociales del mundo, en un momento dado vamos a tener que ir a un Oxxo a pedir algo, en el momento dado vamos a tener que pedir algo por paquetería, vamos a atender a alguien, vamos a convivir con alguien. Entonces, aquí la duda que vendría a partir de pensar que estamos encerrados, que estuvimos aislados, sería cómo regresar al convivio, cómo podemos seguir teniendo estas conversaciones con los demás, estas interacciones con otras personas, ¿no? Y la respuesta pues se dio de manera casi natural. Y aquí también hago otra vez el hincapié de que quienes tuvimos la oportunidad de tener ese tipo de interacciones, porque teníamos acceso a esto que vamos a ver, pues se pudo dar, ¿no? Que es a través de la tecnología. Eh, eh, Gran parte de la comunicación del siglo XXI está mediada por la tecnología, es decir, nos comunicamos a través de correos electrónicos, de mensajes de texto, de mensajes por aplicaciones de mensajería instantánea, de videollamadas, de notas de voz. Es decir, ya esta comunicación de persona a persona, esta comunicación a través de un medio electrónico como era antes un teléfono de casa, pues ya quedó un poco obsoleta y un quedó atrás porque actualmente la mayor parte de las comunicaciones en el mundo se hacen a través de algún aparato tecnológico, ¿no? Ya sea el celular, la computadora, una tablet, etcétera, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié, esto pues en ciertas comunidades o en ciertos lugares en donde la tecnología pues ya está muy presente, ¿no? Evidentemente hay zonas, no solamente en el país, sino en el mundo en el que no hay este acceso a la tecnología. Sin embargo, para esta plática vamos a basarnos en el hecho del uso constante de tecnología en sociedades pues más modernas. Entonces, en este caso, el convivio físico, el convivio que tenemos persona a persona, cara a cara, se convierte en un convivio virtual. Es decir, en un convivio en el que, aunque no estamos viendo frente a frente a la persona, pues la estamos viendo a través de una pantalla. Y de hecho, esta misma actividad que estamos teniendo ahorita, de hacer una sesión en vivo para hacer una plática, es un convivio virtual. Y bueno, aquí están en las imágenes, hay algunos ejemplos de este convivio virtual, ¿no? Que fue, bueno, pues pláticas con los amigos, ¿no? Hubo quienes celebraron Navidad o Año Nuevo de 2020 a través de fiestas en Zoom o fiestas en Google Meet. Las clases, evidentemente, quienes han tenido oportunidad de tener clases en línea, bueno, pues fue otra oportunidad que se nos presentó, ¿no? Bueno, tomar una clase en línea ya sea del curso que estuviéramos tomando o tener la oportunidad incluso de tomar algunas clases fuera del lugar donde normalmente habitamos. Y pues también existió pues el convivio con nuestros amigos, con nuestros familiares a través de mensajes de texto, de un cómo estás, de cómo te ha ido, ¿no? Aunque pues sí, evidentemente se extraña el convivio físico, el convivio físico como lo recordamos. Sin embargo, algo que es muy claro y que nos va a seguir acompañando es que este convivio virtual va a llegar para quedarse. Em, y ¿por qué? Pues porque hemos encontrado muchas opciones, hemos encontrado muchos beneficios que tiene el convivio virtual, desde ahorro en tiempos de traslado, desde que, bueno, ya podemos trabajar con personas que viven en otros lados. Por ejemplo, les comparto, yo ahorita estoy en un equipo de trabajo en el que mis compañeras y compañeros están en Oaxaca, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Guadalajara, y evidentemente este equipo de trabajo no se pudo haber conformado si tuviéramos que tener todos presentes, ¿no? El hecho de poder tener herramientas que nos permitían tener esos convivios virtuales ha permitido este equipo de trabajo.
Entonces, y además, por ejemplo, pues, nos ha permitido que a lo mejor tenemos amigos o conocidos que están más lejos, que viven en otros lugares. Bueno, pues esta opción de convivio virtual ya es una manera adicional en que podemos llegar a tener estas interacciones. Ahora, ¿qué sucede con el teatro en la pandemia? Eh, y recalco otra vez, este resumen o esta visión de qué sucedió es a partir del confinamiento más grande que tuvimos, ¿no? Ahorita, si aún así cuando seguimos en pandemia, las condiciones han cambiado un poco, ¿no? ¿Qué sucedió con el teatro en la pandemia? Y para poder plantearnos bien esta pregunta, primero vamos a regresar a encontrarnos, a preguntarnos qué es teatro. Y esta pregunta la contestamos ya en la segunda sesión. No, desde la primera sesión la contestamos cuando hicimos una definición o encontramos una definición de qué es teatro. Y bueno, es importante también aclarar que hay muchas definiciones de lo que es teatro, ¿no? Y en su momento vimos que teatro podemos verlo como un lugar, lo podemos ver como un espacio, lo podemos ver como un recurso metafórico. Sin embargo, aquí lo vamos a ver como una acción, como algo que se hace. Y entonces hay una definición que plantea Jorge Dubate, y aquí la vamos a ver en muy, muy grande, muy larga, ¿no? Definir el teatro o tratar de hablar de qué es teatro a partir de pensar qué es el teatro, ¿no? Entonces, Dubati lo que nos dice es que el teatro se va a construir con la presencia, la interacción y la complicidad de un actor y su cuerpo delante de un espectador activo que comparten unas coordenadas específicas que remiten tanto al mundo cotidiano como a un mundo poético, un mundo u otro mundo metafísico, ¿no? Entonces, esto quizás es mucho texto y lo vamos a ver explicado más claro con un diagramita. Entonces, en este diagramita, en una definición de teatro, tenemos primero el actante y su cuerpo, y está su presencia, su interacción y la complicidad. La complicidad entre el actante y su cuerpo están ahí en un lugar y están realizando alguna actividad o están ahí presentes frente a un expectante activo. Y estas dos personas, estos dos entes, están compartiendo coordenadas específicas que nos trasladan a ciertos momentos o ciertos lugares. ¿Cómo lo vamos a explicar más claro? Pues con un ejemplo. Y este ejemplo, les digo, también lo vimos en la sesión pasada. Vamos a imaginar en un espacio y tenemos esto, ¿no? Por una parte, tenemos dos actantes y su cuerpo. En este caso es un hombre y una mujer que están interpretando a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Está su cuerpo, hay interacción entre ellos, vemos que hay complicidad no solamente entre ellos, sino con su cuerpo y está su presencia. En la parte de abajo vamos a ver que hay unos expectantes activos. ¿Cómo sabemos que están activos? Bueno, están viendo lo que está sucediendo enfrente, están en un espacio oscuras, lo que hace que su atención pues se fije hacia la parte iluminada, ¿no? Y esos expectantes y los actantes están compartiendo coordenadas específicas. ¿Cuáles son esas coordenadas? Bueno, ya para este momento sabemos que son Romeo y Julieta, que se aman, eso es una coordenada, saber algo que comparten. Otra coordenada es que ya saben para este momento que sus familias se odian y que viven en Verona, esto porque queda claro desde los primeros actos. Y otras coordenadas que comparten es que están en un teatro en Nuevo León y es un sábado por la noche. Es decir, aquí es cuando está sucediendo el teatro. Está el lactante, su cuerpo, hay una interacción, están frente a un expectante activo y entre ellos están compartiendo unas coordenadas, ¿no? Ahora, entonces, a partir de esto, Jorge Dubati, este señor que vemos aquí, nos dice que el teatro es un acontecimiento convivial. ¿Qué quiere decir esto? Es un acontecimiento que ocurre solamente cuando existe esta interacción entre dos personas. Es decir, el teatro no ocurre de manera solitaria, el teatro no ocurre aislados y no ocurre en un tiempo asincrónico, ¿no? Es decir, hay un convivio entre el expectante y el actante. Entonces ahora volvemos a la pregunta, ¿qué sucede con el teatro en la pandemia? Entonces vamos a analizar el contexto de esta pandemia. ¿Qué pasó en esta crisis pandémica? Pues a todos nos mandaron a su casa, a los creadores, al público, a los espectadores, a los técnicos, y evidentemente eso implicó que los espacios de convivio, es decir, los teatros, las salas teatrales, se cerraran. Entonces tenemos esas dos cosas, tenemos espacios cerrados y las personas en su casa. Y entonces en esta definición de teatro que ya vimos, vamos a encontrar que se pierden los elementos, porque ya no está el actante y su cuerpo, ya no están ahí, ya no los vemos, ya no está su presencia, ya hay una interacción, ya hay una complicidad.
porque no están, porque están encerrados en sus casas. Y hay un expectante, no hay un expectante activo porque no está, está encerrado en su casa también. Y no hay coordenadas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a solucionar esto? Pues justamente lo que vimos anteriormente, que es la tecnología. Como si vemos al teatro como un acto de comunicación también, entonces es un acto que puede estar mediado por la tecnología. Es decir, el teatro, como lo conocemos, puede ser una actividad que también pueda mediarse por la tecnología. Y entonces regresamos a lo que nos dice Jorge Dubati, ¿no? El teatro es un acontecimiento tecnovivial, pero el mismo Jorge Dubati, justamente en un artículo que justamente es previo a la pandemia, previo a este momento que vivimos, Jorge plantea que el teatro eh, puede ser un acontecimiento tecnoconvivial. Es decir, si hay interacciones que normalmente se hacían en persona, comunicaciones que se hacían en persona, ahora se hacen a través de un aparato electrónico, porque el teatro, que también implica interacciones, que también implican convivio, no puede hacerse a través de elementos tecnológicos, ¿no? Esta primera definición él la hacía planteando de que en la escena en vivo, pudiera haber artefactos tecnológicos que contaran la historia a la par que sucedían con personas o con personas presenciales, ¿no? Sin embargo, aplicado a este contexto de pandemia, pues evidentemente también aplica, ¿no? También aplica que el teatro pueda ser un acontecimiento tecnoconvivial. Entonces, ¿qué sucedería con la definición del teatro tecnoconvivial? ¿No? Primero, eh, estos dos elementos o dos principales eh, elementos, que es el actante y el expectante, están aislados, ya no están compartiendo un espacio físico, pero están compartiendo un espacio virtual. Entonces, está la presencia, la interacción y la complicidad del actante, porque los vamos a ver en una pantalla, y lo que no está es su cuerpo. Es decir, no está la presencia del cuerpo, está una imagen del cuerpo, ¿no? El expectante activo está ahí, está frente a una pantalla, a un celular, a un monitor, y están compartiendo coordenadas específicas en su momento, porque van a compartir una historia en ese momento, y eso va a permitir que existan esas coordenadas. Y lo que va a suceder aquí es que va a haber una mediación de la tecnología, es decir, si antes había una mediación del espacio, o sea, la mediación era solamente en el espacio en el que están conviviendo, en este caso la mediación es a partir de la tecnología. Y esta es la que va a ayudar a que el teatro pueda acontecer y pueda suceder otra vez y no se quede también encerrado como nos quedamos todos en esta época. Entonces, vamos a ver ahora cómo sucedió, aquí dice cómo sucede, probablemente es cómo sucedió el teatro tecnoconvivial. Y para esto quiero poner unos puntos antes, ¿no? El teatro tecnoconvivial, como se empezó a desarrollar, empezó a suceder en este tiempo de pandemia, es una actividad artística en desarrollo. Es decir, podemos plantearlo como que es una nueva forma de hacer teatro, una nueva forma de contar historias, una nueva forma de expresar, ¿no? Una nueva actividad artística. Y por lo tanto es una actividad cuyos proyectos van a surgir de la experimentación. Es decir, como no hay algo que se haya hecho antes o no hay muchas cosas que se hayan hecho antes, casi todo lo que se hizo era vamos a experimentar qué sucede si hacemos una obra por WhatsApp. Vamos a experimentar qué hacemos si hacemos una obra en Zoom, ¿no? Entonces son proyectos de experimentar y es experimentación tanto para el público, tanto para los actores como para el público. ¿Esto qué implica? Pues que quizás a los actores o al público no les va a gustar, porque el resultado no es algo que conozcan, no es algo que se parezca y algo que ya sabían, y probablemente a veces eso pudiera recaer en algún rechazo, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta, porque no lo entiendo, porque no está qué está pasando, ¿no? Y pues aquí hay una responsabilidad también aquí viene para el público, pero también para los actores, ¿no? Hay un reaprendizaje para los actores, en este caso, o los creadores, pues hay un reaprendizaje de cómo hacer las cosas y para el público hay un reaprendizaje de cómo espectar, cómo ver eso nuevo que está pasando, ¿no? Entonces, voy a hacer un resumen de algunas formas en que el teatro se hizo en pandemia, eh, algunas formas en las que aconteció o que sucedieron, ¿no? Que son esas tres principales, que es el registro en video, las experiencias del tecnovivio, ahorita vamos a explicar a qué se refiere con experiencias del tecnovivio, y el teatro de formato híbrido, que es, digamos que el futuro inmediato y es algo que probablemente se va a quedar
para este futuro, ¿no? El registro en video, ¿en qué consiste? Bueno, son grabaciones en video de obras de teatro. Em, Algunas de ellas pues, quizás van a ser caseras, o sea, a lo mejor alguien tiene su celular en la mano o su celular y lo puso en un tripié y bueno, voy a grabar la obra. Algunas son semiprofesionales, alguien consiguió una camarita de esas que venden para fiestas o demás, o una camarita, una GoPro, o una camarita de estas deportivas, o bien pudo haber hecho ya una producción televisiva, y en algunas ocasiones hubo necesidad de pagar por ellas, ya sea porque, bueno, pues era una forma de generar ingresos para el grupo teatral, o porque es una obra que está en una plataforma. Ahorita vamos a ver este asunto de las plataformas de streaming, ¿no? Y bueno, les quiero presentar unos ejemplos. Esto es un tren llamado Deseo, dirigida por Benedict Andrews, que está disponible bajo suscripción en el National Theatre at Home. Este teatro en Inglaterra normalmente ya hacía producciones de sus obras de teatro y tenía un ciclo de teatro que se proyectaba en cines. Aquí en Nuevo León llegamos a tener este ciclo tanto en la Cineteca de Nuevo León como en en un cine de Cinemex. Entonces presentaban esas obras eh, son obras que están en el repertorio del teatro, que estaban normalmente en cartelera. Se graba una obra con producción televisiva y bueno, se transmitía antes exclusivamente en los cines y ahora están disponibles bajo demanda, ¿no? Y otro ejemplo es este fragmento de la obra El Diccionario, que es un texto de Manuel Calzada dirigida por Enrique Singer, perdón, para la Compañía Nacional de Teatro. Esta obra tiene buena calidad, está en el canal de YouTube del Colegio Nacional. eh, y bueno, pues es una manera en que podemos también ver este tipo de obras que rara vez pueden llegar a lo mejor a otras ciudades, ¿no? Y esto, pues aquí quiero ver también algunos aspectos positivos de estos registros teatrales, ¿no? Primero, pues lo que les decía, nos permite conocer obras que de alguna u otra manera no las hubiéramos podido ver. O sea, si no hay un registro de esta obra, una grabación, pues probablemente no hubiéramos podido ver esa obra. Eh, y otra cosa positiva es que algunas grabaciones nos dan oportunidad de ver detalles en vivo, detalles que en vivo pues quizás no se podrían, ¿no? Porque permiten acercamientos, permiten, a lo mejor la toma está de otro lado, que normalmente el público no lo va a ver, y nos permiten incluso tener diferentes visiones de la obra, porque pues cuando vamos a ver una obra presencial, pues vemos solamente desde nuestra butaca, ¿no? Y estas producciones televisivas o estas producciones más que están enfocadas hacia el audiovisual, pues nos permiten ver otros aspectos de la obra, ¿no? Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos. Déjenme tomar agüita. Esta es una captura de pantalla de una transmisión que hubo de la obra Luto, Flores y Tamales, que es una obra icónica para la historia del teatro de Nuevo León, la historia del teatro reciente de Nuevo León. Y esta obra se transmitió por YouTube. Y también algo interesante es que esta obra también la transmitieron por televisión abierta, por el canal 6 de Multimedios, transmitieron la obra de teatro. Entonces, quizás quienes no tuvimos la oportunidad de ver esta obra presencial en su momento, hace algunos años, pues era la única oportunidad, la única forma que teníamos de conocer esta obra y a lo mejor a quienes estamos interesados también un poco en la historia del Teatro de Nuevo León, bueno, pues saber por qué es muy mencionada y por qué es eh, muy referida en su momento, ¿no? O sea, porque es una obra clave, ¿no? Es una obra de Luto, Flores y Tamales, que bueno, presentada por Lana Delgado, a quien vemos en escena junto con Chucho Cuellar, que acaba de fallecer hace unos meses. Y esta otra obra es Ricardo III, es una obra, una adaptación de la obra de William Shakespeare para la compañía de teatro penitenciario, la compañía de internos del penal de Santa Marta Catitla en la Ciudad de México, y que está disponible bajo demanda en Teatex. Ahorita vamos a platicar de Teatex. Eh, y por ejemplo aquí, pues esta es una toma que a lo mejor nosotros no podemos ver en persona. Entonces este tipo de acercamientos pues también nos permite este tipo de teatro que ya está grabado, nos permite contar con estas cosas, ¿no? Sin embargo, también hay algunos aspectos negativos. Por ejemplo, este tipo de obras al ser grabadas, pues digamos que se pueden ver en cualquier momento y no importa si el espectador está ahí en el momento o está en otro lado, ¿no? Es decir, no hay una interacción físico-virtual porque no están compartiendo al mismo tiempo los espectadores y los creadores, ¿no?
Y además que pues no siempre tienen buena calidad, como mucha de estas material que se sacó durante pandemia era material que se quedó para registro de la propia obra, para registro de los propios equipos y un montón dijeron, bueno, vamos a liberarlo por si alguien lo quiere ver, ¿no? Les pongo este ejemplo de La Guerra en la Niebla, texto y dirección de Alejandro Ricaño, que se presentó como parte de un festival cultural de Zacatecas el año pasado. Y como pueden ver en la imagen, bueno, pues la toma está interrumpida porque aparecen las cabecitas de los, aquí los voy a poner, aparecen aquí las cabecitas de los espectadores, ¿no? Esta obra, digamos que el público estaba como en una diagonal, entonces, pues sí, y el teatro era muy chiquito, entonces, pues evidentemente no les dio oportunidad de poder tener cámaras en otro lado, ¿no? Además que probablemente no fue filmada para transmitirse, sino solamente para quedar como registro. Y este otro ejemplo es la obra Misa Fronteriza, que es de aquí en Nuevo León, está dirigida por Alberto Tiveros y que se presentó para el Festival Fira Tárrega, que ahí la pueden ver en el canal de YouTube. Y como pueden ver, bueno, pues la toma está grabada solamente con una cámara, muy probablemente haya sido un celular, y está grabada desde un extremo del teatro, es decir, no está grabada de frente, sino está grabado desde una orilla. Entonces la visión que tenemos sobre esta obra es muy corta, o sea, hay cosas que no se escuchan, hay cosas que no se escuchan bien porque pues evidentemente está grabada con un celular, no hay una grabación correcta de audio y demás, entonces son algunas de las cosas, de los inconvenientes de tener este tipo de teatro grabado, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos ver este teatro grabado? Y esto todavía se puede hacer, es decir, todavía podemos buscar en algunas plataformas obras de teatro que ya están grabadas y que están ahí disponibles, que las podemos ver pues un día en la mañana mientras estamos ayunando, un sábado que no tengo nada que hacer, pues ahí la pongo a ver qué encuentro, ¿no? Y estas son algunas de las plataformas en las que pues ha habido este tipo de obras, ¿no? Yo creo que la principal pues fue YouTube porque pues es digamos que la más famosa, la más conocida. Después Facebook, donde pues al ser una red social pues era más sencillo de bueno pues aquí lo vamos a transmitir y ahí va, ¿no? Y va a estar a tal hora, ¿no? También en instituciones culturales, hubo algunas instituciones culturales de los estados que secretarías de cultura, consejos de cultura, además, que en sus propios sitios albergaron este tipo de obras de teatro, ¿no? Y la última forma, pues, son servicios de streaming, como es que están aquí, Scenix, National Theatre, Theatrix y Broadway. ¿En qué consisten esos servicios de streaming? Pues tal como los conocemos, como conocemos los servicios de streaming actualmente, pues son, em, son plataformas en las que uno puede entrar y puede ver el, em, y puede ver obras de teatro en demanda, ¿no? Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Déjeme nada más activo. A ver, vamos a pasar a ver los ejemplos de estas obras de teatro. Y bueno, este que vemos aquí primero es Teatrix. Es una plataforma que originalmente nació en Argentina y sin embargo lo trasladaron a México justamente el año pasado, precisamente porque pues dijeron, bueno, es una opción que podemos tener, ¿no? Eh, Y bueno, aquí vamos a estar viendo que funciona pues como Netflix o como otro tipo de plataformas en donde pues nos presentan varias obras. La mayor parte del contenido es teatro mexicano. Hay algún contenido de teatro argentino. Y bueno, también ya están lanzando algunas opciones de teatro de otros lados, ¿no? Estas, por ejemplo, estas yo no las había visto, pero por ejemplo, teatro mexicano tenemos esta, Cachorro de León, es una obra de Conchi León. Por acá está el hilador, donador de almas, que algunas a lo mejor las han llegado a escuchar. Estos, por ejemplo, este es teatro, está La Madre que nos parió, es teatro argentino. Ya hay diferentes opciones para ver, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una selección de obras de Shakespeare, o sea, también hay como alguna, ejemplo, está Ricardo III, la obra que les contaba ahorita. Y bueno, aquí hay múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí también han subido algunas cosas em, como de producciones propias, comedias, musicales, dramas, em, y les digo muchas cosas. Por ejemplo, estos monólogos también son nuevos, no los había visto. Ellos hicieron un festival de teatro, un festival de monólogos, entonces cada semana estaban subiendo un monólogo nuevo. Entonces, pues aquí están todos los monólogos. Y
Y lo que sí es que este pues es un servicio de paga. Si le damos nomás aquí para verlo, es un servicio de paga. Aquí están los costos por si a alguien le interesa pagarlos, pues son 160 al mes y o si le quieren hacer anual, pues ahí está. Ya les di el comercial sin que me pagaran para acabar, ¿no? Otra plataforma se llama Zenix, es una plataforma chilena y a ver, aquí está. Y igual en esta plataforma pues hay contenido, hay también algunos contenidos italianos que pueden encontrar aquí. eh, y también hay unos cuantos contenidos gratuitos que pueden por ahí buscar y encontrar si en algún momento dado les interesa y funciona pues como cualquier plataforma de servicio de streaming que tenemos, ¿no? Aunque es bueno, y también tiene obras bajo demanda, es decir, aunque ustedes paguen una suscripción para ver las obras, también hay obras que pues tienen un costo extra a la suscripción. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es precisamente el National Theatre, que como les contaba, bueno, ellos tienen producciones que hacen normalmente, son producciones que están hechas primero para la escena y después son producciones que se hacen y están más de forma teatral, es decir, de forma televisiva. Tienen una mejor calidad de audio, de video, de todo y tienen pues otro tipo también de talentos, ¿no? Eh, Digo, por ejemplo, aquí hay varios, aquí están, por ejemplo, Ian McKellen, pueden ver una obra con Ian McKellen, está, por ejemplo, aquí Ángeles en América, está, em, bueno, aquí tienen ustedes también opciones de ver y pueden ver incluso algunas cosas, pues, pues algunas obras hechas específicamente para transmitirse aquí, ¿no? Yo aquí sí les recomiendo la otra llamado Deseo, está muy buena pues la actuación está increíble. Entonces, pues ahí se la recomiendo y si quieren dar una búsqueda, eh, lo pueden pagar por mes, nomás acuérdense de que si no quieren pagarlo constantemente, pues lo renuevan, ¿no? Va bien, lo cancelan para que ya no les vuelva a cobrar, pero pues si consideramos, por ejemplo, Teatrix que cuesta 160 pesos, pues es como pues ir a ver una obra de teatro presencial, pues lo más o menos lo que cuestan, 100, 200 pesos los boletos, entonces pues puede ser una opción por si alguien quiere aventarse alguna de las obras, sobre todo las mexicanas, que están también interesantes para ver. Continuando con la plática, bueno, vamos a platicar ahora de las experiencias del Tecnovivio. ¿En qué consisten estas experiencias del Tecnovivio? Y me parece que es de lo más interesante que sucedió en pandemia, ¿no? Estas experiencias aprovechan las capacidades conviviales de las herramientas tecnológicas, es decir, ¿qué capacidades conviviales tenemos? Bueno, pues podemos hablar, podemos vernos, podemos hacer interacciones con cámaras, y ahorita vamos a ver ejemplos. Sucede que también es un el tecnovivio, se quedó como tecnovivio, no tecnoconvivio, sino tecnovivio, porque en un mismo espacio virtual están tanto creadores y como espectadores. Es decir, ocurre en el mismo tiempo lo que estábamos en escena, está al mismo tiempo sucediendo en el teatro o en la casa de los actores y está sucediendo, lo estoy viendo en ese momento, ¿no? Como ver televisión en vivo, lo más parecido a ver televisión en vivo. Y también hay algo interesante porque hay una experimentación con prácticas comunicativas y artísticas, es decir, cómo utilizamos estas nuevas herramientas para hacer otra cosa diferente, ¿no? Y como hablamos ahorita, quizás no entra en la definición del teatro como lo conocemos, pero su base está en el teatro. Eh, y vamos a ver unos ejemplos. El primero que vamos a ver es una obra que se llama Edificio San Miguel, de una dramaturgia de Gabriela Gurayev, dirección de Angélica Rogel, que está presentada a través del Foro Shakespeare por la plataforma Zoom. Esta obra ocurría normalmente, sí ocurría, o sea, es una adaptación de una obra presencial a una obra en formato tecnoconvivio. Y esta dinámica de esta obra es algo que sucedió mucho. Incluso hay algunos autores que ya están hablando de la estética Zoom, es decir, de estas obras que ocurren con este mismo diseño, con este mismo diseño de las plataformas que hay para comunicar, como sea Zoom, como sea Google Meet, como sea Teams, en el que ya todos nos vemos como en estos cuadritos, ¿no? Todos nos vemos en esas pequeñas pantallitas y ahí estamos todos juntos, ¿no? Les digo, ya hay quienes están trabajando en ver cómo, pues esto terminó siendo una estética, terminó incluso en algunas ocasiones convirtiéndose en algo aburrido, porque ocurría lo mismo, porque no había una exploración más de decir, estoy
en una pantallita, ¿no? Y estoy sentado frente a una pantallita. Bueno, regresando a esta obra, Edificio San Miguel, ¿de qué trata la obra? Bueno, es una junta de vecinos de un edificio. Y pues si quieren ver, se van a ver temas que tienen que ver con el edificio y con la administración. Entonces, la lograron adaptar muy bien porque evidentemente pues estábamos en pandemia y no pues se podían hacer las juntas de vecinos presenciales, entonces hacen la junta de vecinos de manera virtual y pues el público ve esta junta virtual, ¿no? El público de alguna manera, la idea es que el público también está dentro de la reunión y es parte del grupo de vecinos, ¿no? Entonces, estos que ven que tienen los que están marcados con azul, esos es el elenco de la obra. La diferencia es que el elenco no tiene número, no tiene el número del apartamento, digamos. Entonces, el elenco de la obra invitó, bueno, había, digamos, un costo extra si querías ser parte, si querías salir en la pantalla, había un pequeño costo extra. Entonces, tú podías salir y te daban tu número de departamento, que son todas las pantallitas que vemos que no tienen, que no están con recuadro azul. Esos son público, son espectadores y espectadoras. Entonces, ellos estaban viendo la obra, pero a la vez estaban siendo parte de la obra porque están siendo vecinos. Y en algún momento dado se les hacía referencia, ah, pues Norman Dan es del 501, que la otra vez me dijo, hizo no sé qué, ¿no? Entonces, aquí lo que hicieron fue adaptarlo y la verdad, aquí sí quedaba muy bien que quedara en Zoom porque al final de cuentas todos estaban en sus casas. En la obra, dentro de la obra, pues todos están en su casa. Si nos vamos a la ficción, todos están en su casa. Y en la realidad, pues también los actores están en su casa. Y aquí también hay un asunto del convivio porque tanto el elenco como los espectadores están compartiendo un espacio y además un espacio virtual, pero además están compartiendo su espacio físico. Es decir, le están mostrando a los demás públicos, a los demás actores, cuál es el espacio, los están dejando entrar a su casa, a mostrar su casa, ¿no? Y es parte de este convivio que puede llegar a suceder. Esta otra obra se llama Azules, Manual Estético sobre la mentira como acto de supervivencia social. Es un gato muy nombre, muy largo. Dramaturgia de Tristán Alanderos y el gato de Schrödinger, que es la compañía que la montó. Están dirigidos por Max Alberto Quintero. Esta obra pasó algo muy interesante porque esta obra sucedió en dos plataformas a la vez. Es decir, había una transmisión en vivo, había una transmisión en vivo, no sé qué pasó con las diapositivas, se perdieron, de parecer. Había una transmisión en vivo eh, y a través de Facebook y otra transmisión a través de Instagram. Ay, ¿qué pasó? Bueno, esta, estas no son las diapositivas de esta. Vamos a ver nomás. Ah, ya. Aquí está. Esta es la de Aesthetics, ¿no? Había una transmisión en Facebook, que es esta que vemos aquí, una transmisión en vivo. Se estaba transmitiendo un video en el que nos estaban contando la historia sobre una chica que había sido abusada. Eh, el mismo equipo, los mismos actores, durante la transmisión en vivo, el mismo elenco, estaban haciendo comentarios de la obra, ¿no? Y en algún momento el video se interrumpía y te pedían que fueras a Instagram a ver la transmisión que estaban haciendo en vivo en Instagram, ¿no? Entonces aquí estábamos en Facebook y está en vivo, así como estamos nosotros ahorita. Y luego te ibas a Instagram y había ciertas cosas que sucedían en el en vivo de Instagram, ¿no? Te pedían que fueras a cierta cuenta, te metías a esa cuenta de Instagram y estaban sucediendo cosas y el mismo elenco estaba comentando, o sea, el mismo elenco desde sus personajes estaban comentando. Es decir, tú estabas de alguna manera metiéndote en esta interacción, en esta vía que tenían ellos para contar, ¿no? Déjenme, me quiero remontar a la siguiente, que realmente era la que íbamos a ver antes. Esta es otra obra que se llama Otra Electra. Y esta también fue por Zoom. Esta obra que se llama Otra Electra está a través de la capilla y también a través de Zoom, ¿no? Entonces lo que veíamos era esto que vemos en pantalla. Y lo que sucedió es que estas dos actrices que vemos aquí, estaba cada una en su casa y por la decisión de la dirección eh, acomodaron sus teléfonos celulares, sus dispositivos, para que simularan que las dos estaban en el mismo espacio. Es decir, que únicamente estamos viendo dos cámaras que están en el mismo espacio, pero realmente cada una está en su casa y cada una está interpretando su papel.
A ver, por ahí me están diciendo que no se ha movido la presentación. Muy bien. Entonces, estaba hablando un ratote, pero déjenme, soluciono esto. Listo, ya está. Muchas gracias. Eh, bueno, les platico rápido de Edificio San Miguel. Les repito otra vez Edificio San Miguel, ahora sí para verlo. Estamos aquí, ay, esta es la pantalla que ellos vean de Edificio San Miguel. Estos que están en azul son, son los actores, es el elenco, esto que vemos en azul. Y eh, lo que no está en azul, pues es el público. Es el público que está viendo la obra y que está haciendo parte, como ahorita les comentaba, ¿no? Esta siguiente obra que vamos a ver es la de Otra Electra, en la que, bueno, las dos actrices están cada una en su casa y están simulando que están compartiendo el mismo espacio. Es decir, cada quien está con su celular acomodado en cierta forma para que pueda simular que están en ese espacio. Eh, también pasó que a diferencia de una estética Zoom, donde están fijas así, estoy sentado aquí y aquí actúo, ¿no? Ellas se movían en su propia casa para simular que estaban en una casa contigua, ¿no? Y empezaron a utilizar diversos ángulos para crear ambientes. Es decir, no se le quedaron solamente en esto que les comentaba de la estética Zoom, de vamos a estar en los cuadritos y cada quien acomodada, sino estábamos viendo diferentes escenas, como si fuera una especie de película que está sucediendo en vivo, ¿no? Pero cada quien en su casa. Y ahora sí les muestro estas capturas de pantalla de la obra de Azules, Manual Aesthetic, eh, donde les decía que hay una transmisión en vivo de Facebook. Los miembros del elenco están comentando dentro de esta transmisión mientras uno lo está viendo, está inmerso en esta transmisión. Y además hay unas historias de Instagram. Digo, hay unos en vivos en Instagram, en las cuentas de los personajes que estamos viendo en pantalla. Y también los personajes desde sus cuentas pues entran a comentarle a cada uno de los en vivos, ¿no? Entonces hay aquí además de una interacción a través de diversas plataformas, también hay un contenido hipertextual. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros como espectadores nos van a dar un montón de información por un montón de lados y ya cae en responsabilidad del espectador ir hilando todas esas cosas, ir diciendo, "Ah, bueno, aquí me dijo esto, aquí dijo esto, otro, aquí dijo esto, otro". Un poquito como se hablan los chismecitos en redes sociales. Ah, fulanito dijo tal, no sé qué me dijo, y yo escuché y entonces yo vi un en vivo, yo vi un video que subió y demás. Nos piden que así integramos esta historia. Es decir, hay una experimentación con la forma en que nos van a contar la historia. Otro ejemplo que vamos a ver es La Pasión de Osiris, con dramaturgia de Javier Villalobos y dirección de Fernando Iralda. Y esta se hizo a través de WhatsApp. ¿En qué sucedía? Bueno, había varias de son puras actrices y las actrices, bueno, primero se presentaron a través de stickers de WhatsApp, como lo vemos aquí. Eh, y ellas iban fomentando una conversación dentro de un grupo de WhatsApp a que bueno, uno pide ver la obra, o sea, pide integrarse a este grupo de WhatsApp, te agregan, y ellas empiezan a mandar audios, a mandar conversaciones, y en algún momento de la obra te dicen, en el momento de la obra te van a marcar las actrices, ¿no? Y aquí pues no pude grabar o no pude tomar captura pantalla de las llamadas, pero ahí están, todas estas que están aquí son las llamadas que entraron en ese momento al celular y cada una de las actrices te va a hacer un monólogo de 5 minutos contando de su historia, ¿no? Se habla sobre mujeres que pues fueron víctimas de violencia, entonces te marcan a tu WhatsApp y te van a contar una historia. Y al final te piden que si ya terminaste, digamos, ya terminó tu historia, solamente pongas un emoji, y esa es una señal para que otra de las actrices tome tu caso y te marque. Es decir, hay una interacción por ahí de WhatsApp, todos directamente en WhatsApp, no hay una transmisión en vivo donde estamos todos en conjunto, sino que hay una interacción persona a persona con el espectador y con el elenco. Y esta, que quiero decir que es mi obra favorita del confinamiento, de esta forma de hacer teatro a través de Zoom, se llama Tú eres tú. Es una idea original de Amanda Leiva y es una dirección de Claudio Oxman, realizada por la compañía Marionetas de la Esquina a través de la plataforma de Zoom.
Y esta, la diferencia es que esta es mucho más parecida a lo que podría ser una especie de cortometraje experimental o videoarte, ¿no? Es una obra de títeres, pues de un chico que está buscando su identidad y su mamá trabaja en una estética. Entonces todos los títeres o todos los elementos que hay giran alrededor de objetos que están en una estética, ¿no? Como este que vemos aquí, que es una secadora de pelo, que está transformado en un títere. Eh, lo que pasó con ellos es que se dieron la libertad no solamente de tener diferentes tomas, sino de jugar con cosas más oníricas, de jugar con cosas que ya no solamente era un texto que va a decir frente a la cámara, sino hay también el uso de planos, el uso de iluminaciones que permiten contarles otras cosas y darnos otra idea de lo que está sucediendo, ¿no? Como este caso, ¿no? Hay una escena en la que el personaje principal sueña con esas tijeras que ve en su casa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo represento? Bueno, pues está esta escena con las tijeras colgando, o flotando en el aire, como algunas se puede lograr ese efecto, ¿no? Les digo, hay otro juego con escenas y juego con otro tipo de tomas de cámara en la que pues hay una diferencia, ¿no? Ya no es solamente me voy a sentar frente a la pantalla a contar algo, sino voy a interactuar con cámaras, voy a interactuar con luces y por ejemplo esta escena que quizás no sé muy bien en la pantalla, pues es una escena de un sueño de esta marioneta y lo que hicieron fue poner dos espejos encontrados y se asoma la marioneta y se hace una imagen múltiple donde se refleja la imagen infinitamente, ¿no? Y bueno, esa es una de las formas en la que aconteció este tipo de teatro. Ahora, otra forma en que el teatro pasó en pandemia, pues es el formato híbrido. ¿Qué consiste este formato híbrido? Son transmisiones en vivo de puestas en escena presenciales con público, es decir, una obra que estás viendo que está pasando, si tú en tu casa, en tu computadora, en tu celular, estás viendo en vivo una obra que está pasando en otro teatro, donde se está transmitiendo, en ese momento está sucediendo la obra con público presencial. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que expande la territorialidad del hecho escénico. Quiere decir esto que la obra de teatro que está pasando en ese momento en un teatro, vamos a decir, una obra que está pasando en este momento en el Teatro de la Ciudad, está pasando también en otros lugares, en otros territorios. Es decir, puedo yo estar viéndola a lo mejor en San Luis Potosí, es una obra de teatro de la ciudad de Monterrey que yo estoy viendo en el momento en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, esa obra de teatro que está sucediendo en Monterrey también está sucediendo en ese momento en San Luis Potosí. Y la diferencia con los registros en video es que esta obra estamos en vivo en ese momento. ¿Qué implica el hecho de que aunque estemos en vivo no podamos interactuar? Bueno, pues ahí hay un asunto quizás voyeurista, es decir, estoy viendo pero no me ven, ¿no? No saben quién estoy ahí porque no hay una visibilidad de qué persona está, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Zoom, que bueno, te tienes que autenticar o tienes que decir quién eres. En este caso, pues hay una mirada ahí voyeurista, no sabemos quién es. Y esto quizás es el futuro inmediato o es el futuro que ya nos está pasando ahorita mismo, ¿no? Y aquí les pongo dos ejemplos. Esta es una captura de pantalla de la obra de teatro Noche y Niebla, que se presentó como parte del ciclo Voces Teatrales San Pedro 2020, el año pasado. Este año ya esperamos que yo creo que en un mes ya va a estar el Voces Teatrales 2021. Y esta, pues, a la vez, como en ese momento el teatro estaba abierto, pues yo creo que como al 20-30% de su capacidad, pues evidentemente no se pudo presentar ante mucha gente y lo que sucedió es que pues se transmitió a través de Facebook eh, y al momento que el público la estaba viendo en el Auditorio San Pedro, pues la estábamos viendo desde nuestra casa, quienes no pudimos ir a verla presencialmente, ¿no? Y otro ejemplo, pues ha pasado con los encuentros estatales de teatro, tanto el número 30 como el número 31, en el 2020 y ahora en 2021, en donde varias de las obras que se presentaron, pues se transmitieron en vivo eh, a través de la página de Facebook de Conarte y de YouTube de Conarte. Eh, Sin embargo, creo que han encontrado que es mucho menos complicado primero hacer una grabación y transmitir la grabación, porque pues puede ser que falle la transmisión, puede ser que falle el internet que está ahí. Sin embargo, ha sido una opción que tuvimos para poder ver teatro, pues digamos en vivo o en escena que está pasando, aunque sea a través de una pantalla. Ahora,
una pequeña reflexión sobre cuál es el futuro del teatro. Creo que ya nos alargamos mucho, pero espero poder ir un poco más rápido, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro del teatro? Y quizás, pues yo no soy un adivino, quizás yo no soy alguien que pueda ver el futuro, si no, pues no estuviera haciendo este tipo de pláticas, no estuviera dedicándome al teatro, estuviera dedicándome a dar otras cosas. Sin embargo, hay ciertas cosas que podemos prospectar o que podemos eh, decir que hay una opción de que eso pueda pasar en un futuro, ¿no? Lo primero, y que es algo que ya está pasando afortunadamente y que ya lo estamos viviendo, es que vamos a volver al convivio presencial. Es decir, eh, aunque el tecnovivio llegó para quedarse y es una opción más que vamos a tener, no va a suplir nunca al convivio presencial. Eso va a ser, como ya lo vimos ahorita, es una necesidad humana convivir con otras personas, verlas cara a cara, y lo mismo sucede con el teatro. Es una necesidad quienes somos fanáticos del teatro y quienes hacen teatro que también son fanáticos del teatro, se necesita el ver a los actores, escuchar al elenco, su voz, eh, tener su presencia enfrente de uno, es algo que se necesita y a lo que vamos a volver. Y a lo que afortunadamente estamos regresando. Y muestra de ello es que pues, las obras de este ciclo de Escuela de Espectadores, pues las tenemos oportunidad de verlas de forma presencial. Ahora, ¿en qué otras cosas nos vamos a encontrar? Bueno, hay presentaciones híbridas, como las que hablamos ahorita, y nos vamos a encontrar con actividades de convivio aislado. ¿Qué quiere decir esto? Salas con capacidad reducida. Quienes han tenido oportunidad de ir a, a los teatros, pues han encontrado con que pues hay lugares vacíos que nos piden que dejemos y hay los espacios no convencionales. Como les comentaba ahorita, bueno, por ejemplo, la imagen que vemos a su izquierda es la imagen de una presentación del Encuentro Estatal de Teatro del año pasado, donde pues evidentemente estábamos todos distanciados, ¿no? Estaba cada quien en un lugar apartado. Y la derecha es de un teatro, pues también vemos ahí que están las capacidades reducidas pues no se ve, ¿no? Este, los espacios no convencionales, por ejemplo en Ciudad de México, se está utilizando el Complejo Cultural Los Pinos, que antes era la residencia oficial de Los Pinos. Se está utilizando el espacio al aire libre para presentar obras de teatro. Entonces permiten que, bueno, no esté la gente amontonada, que no esté en un lugar cerrado y que esté circulando el aire, ¿no? Y otro ejemplo de usos espacios no convencionales es esta presentación de un grupo de danza que se llama Teatro Buzón. Y lo que hicieron es hacer este circulito en donde hay unas mirillas como la de los buzones, por eso el nombre de Teatro Buzón, unas mirillas como estas que se ponen en las puertas donde van, donde meten las cartas como si fuera buzón. Y al centro de este espacio está sucediendo la presentación y los espectadores están alrededor y solamente van a ver lo que ven por esa mirilla. Los espectadores están aislados, no tienen riesgo de contagio con alguien más. Y bueno, es una opción más que se pudo hacer, ¿no? Vamos a platicar ahora sobre unas experiencias del convivio aislado. ¿Qué quiere decir esto? Experiencias en donde se sigue haciendo un trato presencial, pero eh, hay una necesidad de ser, bueno, ¿cómo seguimos haciendo presenciales sin tener estos riesgos de contagio? Como este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver algunas experiencias. La primera de la que vamos a hablar se llama La joven Antígona va a la guerra. Es un texto de José Fuentes Mares, una dirección de Luis Bizarro, presentada por Teatro Bárbaro. Es una compañía de teatro, dice Ciudad Juárez, pero realmente está en Chihuahua Capital, transmitida por YouTube. ¿Qué sucedió en esta? Y bueno, esto que vemos son imágenes de la transmisión en YouTube, pero lo que sucedió en esta obra es que se realizó en el estacionamiento, en un estacionamiento público que, bueno, habilitaron para que se pudiera presentar. Y lo que sucedió es que el público fue en su carro. Estos carros que vemos acá atrás son los carros del público. La gente estaba ahí en su carro. Desde allí estaba viendo. Entonces los carros se acomodaron alrededor de la escena, ¿no? Se utilizó la misma iluminación que ya que tiene el teatro, o sea, que ya tiene el estacionamiento. Aquí creo que se puede ver un poco mejor, desde otro lado, ¿no? Estos utilizaron la misma iluminación que ya cuenta el estacionamiento y pues los actores estaban al centro, ¿no? Y iba muy bien porque hablaba sobre algunos tipos de conspiraciones, entonces bueno, el vestuario es un poco como cuestiones posapocalípticas, ¿no? Entonces te daba la opción de que además pudieran los actores justificar que tuvieran un cubrebocas puesto o algo que tapara su boca, ¿no? Como en esta imagen que vamos a ver aquí.
¿no? Entonces, la misma estética de la obra permitía que se justificara que estuviera la cara tapada. Y aquí podemos ver que traían micrófonos, todos los actores, todo el elenco traía micrófonos. Y lo que sucedía es que estos micrófonos estaban conectados a una consola de audio que transmitía ese audio a través de una señal FM al radio de los espectadores, de los carros de los espectadores. Entonces los espectadores estaban encerrados en sus carros, sintonizaban una estación de radio que les indicaban y ahí escuchaban con las bocinas de su carro, escuchaban lo que estaba sucediendo en escena, lo que estaba pasando allá. Entonces fue una forma bueno, vamos a ver cómo experimentamos este tipo de teatro en el que no tengamos que convivir o que vernos o que hay un peligro de contagio, pero que pueda seguir haciéndose, ¿no? Otro espectáculo, bueno, se llama Blindness, está basado en el libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, es una adaptación de Simone Stephens con una codirección de Mauricio García Lozano. Y se presentó en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México. ¿En qué consiste esta experiencia? Más bien era una experiencia auditiva en la que los espectadores entraban pues era en un teatro, en una especie de bodega dentro de un teatro, y los espectadores lo que hacían es que iban a escuchar la historia de Ensayo sobre la ceguera a partir de un audio ya grabado, un audio previamente grabado. Sin embargo, había cierta presencialidad porque tenías que ir a un espacio en el que estás a oscuras y pues solamente convivías con la persona con la que estabas cerca, ¿no? Eh, y pues parte de la historia pues se trata de un grupo de personas que se quedan ciegas. Pero no sé spoiler, pero es un grupo de personas que se quedan ciegas. Entonces era también vivir la experiencia de quedarte ciego en ese momento y solamente poder percibir con los oídos o con lo que escuches, percibir las historias que te están contando, ¿no? Otro ejemplo que no es teatral, pero pues es un ejemplo escénico, es este concierto que dieron los Flaming Lips en Oklahoma, en Estados Unidos. Y ellos lo que hicieron, bueno, pues es que se encerraron todos en burbujas, en estas burbujas de plástico, tanto los miembros de la banda como el público estaba encerrado en unas burbujas. Eh, Luego, evidentemente, pues se podían hacer ciertas interacciones con las burbujas. Sin embargo, el detalle con ese tipo de espectáculos tiene que ver con el costo de la producción. Al ser un espectáculo que es para muy pocas personas y que se requiere otros elementos de producción, como en este caso las burbujas, pues lo vuelve también un espectáculo caro para el espectador. Para quien quiera ir, pues evidentemente tuvo que pagar una cantidad fuerte de dinero, porque pues hay toda una logística alrededor de este tipo de espectáculos, en la que pues implica, por ejemplo, comprar este tipo de burbujas, conseguir un espacio que se adapte, hacer pruebas. Entonces, otro detalle que nos va a traer este tipo de nuevos espectáculos, bueno, pues que probablemente al inicio vayan a poder ser un poco más caros por todas las medidas que se tienen que tomar para hacerlo, ¿no? Eh, Sin duda la tecnología va a seguir mediando el convivio. em, y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de cuál pudiera ser el futuro a mediano plazo, ¿no? Esta imagen que vemos a mí me llamó mucho la atención. Es una imagen de un especial de comedia que se transmitió en Comedy Central, en la que, aunque había un público que estaba viendo este espectáculo desde su casa, pusieron pantallas en las butacas, porque no, era un espectáculo sin público, pusieron las pantallas en las butacas para que los comediantes que estaban haciendo este show pues pudieran ver las reacciones también de la gente, ¿no? Pudieran ver algo de gente en vivo. Entonces, ¿cuál sería el futuro a mediano plazo? Pues sería incorporación de estas tres cosas, ¿no? Que pueda haber animación 3D en tiempo real, realidad virtual y hologramas en tiempo real. Y esto hablamos del espectáculo, aunque ahorita son cosas que ya se usan para espectáculos. Quizás podamos verlos en un corto plazo, en un mediano plazo, aplicados a la escena teatral, ¿no? Y aquí vamos a ver el ejemplo de Dream. Es una obra basada en Sueño, Noche, Verano de William Shakespeare, realizada por la Royal Shakespeare Company en Inglaterra y se transmite a través de YouTube. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es la historia de Sueño, Noche, Verano. Sin embargo, esta historia sucede en tiempo real en las instalaciones de esta compañía de teatro y los actores tienen su vestuario o su atuendo que utilizan
es este que se utiliza para hacer animaciones en 3D o hacer CGI o imágenes generadas por computadora, donde si vemos tiene ciertos puntitos que son señales que transmiten a una computadora que les va a hacer una animación, ¿no? Si vemos aquí la forma de este actor, esto se convierte en la forma del personaje que vemos en nosotros en la pantalla. Es decir, nosotros en pantalla vamos a ver a este personaje que estamos aquí al fondo y este personaje se va a comportar de acuerdo a cómo se comporta. Es un avatar que se va a comportar de acuerdo a cómo se comporta el actor en persona, ¿no? Entonces en pantalla nosotros vemos algo como esto. Si vemos aquí un personaje que está hecho de piedras con luces a su alrededor. Sin embargo, lo que está sucediendo realmente en escena es esto. Hay, se distorsionó mucho esta imagen, ¿no? Pero hay un animador en vivo, están acá los actores, eh, y está sucediendo todo en ese espacio. Ellos tienen esa pantalla también para ver qué está pasando. Y incluso este diseño hubo una colaboración con una parte de música en la que había también interacciones físicas, es decir, si el actor movía el brazo para arriba sonaba cierta música, si lo movía para abajo sonaba cierta música, medía la intensidad, entonces si lo hacía muy fuerte, pues la música se escuchaba más fuerte. Esto pues evidentemente es una compañía que tiene también el presupuesto para hacer ese tipo de experimentos, y quizás nos podemos encontrar en un momento dado ver esto que sería una especie como de animación, pues sí, animación en tiempo real, ¿no? Entonces aquí pues nos podemos cuestionar esta pequeña frontera entre cine de animación con teatro de títeres, con teatro físico, y pues son experimentos que quizás en un mediano plazo pues vamos a ver como más interesantes, ¿no? Aquí esta pues solamente va a ser ilustrativo, Madame Butterfly, la ópera de Puccini dirigida por Marco Armigiato para el Teatro Real de España. Ellos lo que hicieron es que grabaron la ópera de Puccini con una cámara de realidad aumentada, de realidad virtual, perdón. Entonces, el público acudía al teatro, pero en el teatro no estaban ni los músicos, ni estaban los intérpretes, los cantantes de ópera, sino es un teatro que solamente había espectadores ahí. A los espectadores les ponían este visor de realidad de tercera dimensión, se ponían el visor y en el visor podían ver la escena tal cual estaba pasando en ese momento en la grabación, pues. Digamos que la única diferencia es que estaban replicando la acción de estar sentados en una butaca de teatro. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues que en un momento dado esté en otro lado del mundo haciéndose una obra y tú puedas estar con tu visor de 3D viendo la obra como si estuvieras sentado en la butaca, ¿no? En la butaca de ese teatro en ese mismo momento. Es decir, la diferencia con una grabación que podemos encontrar en YouTube de este tipo de realidad virtual de 360 es que sucedería en ese momento en 360, ¿no? Que es algo que ya sucede con los videojuegos, ¿no? Que ya hay videojuegos en donde en ese momento estás conectado con otra gente en otro lado del mundo, pero ahora lo interesante sería que sea con una grabación que está sucediendo en ese momento en persona, con personas reales, pues. Y esta otra experiencia es una experiencia que sucedió hace varios años, que hizo Alejandro González Iñárritu, que se llama Carne y Arena. En el caso de México se presentó en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Y este era un pequeño cortometraje sobre una historia de unos indocumentados que cruzan la frontera y bueno, son detenidos por la migra, ¿no? Ahí el espectador entraba a una sala oscura con un visor también de realidad virtual, unas bocinas, una mochila donde pues iba parte del equipo técnico. Entraba descalzo sobre un piso de arena y vivía una experiencia porque se podía mover en ese espacio como si se moviera dentro de la película que él estaba viendo, que era una animación. Entonces se podía mover en el espacio, pero en ese espacio que se movía estaba sucediendo, llegaban unos inmigrantes, él podía ver a los inmigrantes, los escuchaba qué decían, y es una experiencia que se realizó, que de hecho fue merecedora de un Oscar especial por esta contribución, y que pues puede ser algo que también nos pudiera acontecer como una nueva actividad convivial, ¿no? Y otras actividades de incorporar elementos holográficos, herramientas holográficas en escena, puede ser como es que vamos a ver a continuación, ¿no? Este que se llama Portal es una caja de proyección holográfica que se
empezó a hacer, se empezó a popularizar con estos tiempos de pandemia, en donde puede estar este holograma en tiempo real de una persona transmitiéndose en otro momento. Aquí digamos que la innovación, bueno, pues es que no necesitas tener una tecnología grandota, nada más compras la caja, la pones en otro lugar y ya te transmite la caja como si estuvieras ahí en ese momento, ¿no? En este caso, pues este personaje que vemos a la derecha es el que está el que está en vivo, el que está en persona, ¿no? Acá vemos la pantalla que lo está grabando y acá en la caja se está transmitiendo su proyección holográfica. Así podemos llegar a ver una obra. Quizás el actor está en Puebla y la obra está sucediendo en Monterrey y pues puede estar el actor en ese momento aquí, ¿no? Algo que ya ha pasado, pues son los conciertos con proyecciones holográficas. Entonces es una realidad que puede llegar a suceder, ¿no? Este es un ejemplo con Media Calas, pero se ha hecho con Michael Jackson. El grupo Gorillaz, por ejemplo, también ha hecho producciones holográficas. Entonces también se puede incorporar este tipo de tecnología a la escena teatral. Y pues por último les presento también este ejemplo del TEC de Monterrey, que ellos ya manejan esto que le llaman profesor holográfico, ¿no? Bueno, en clases presenciales, evidentemente ahorita pues clases en línea ha sido un poco más complicado, pero el profesor podía estar dentro de un campus del tecnológico, por ejemplo, pudiera estar el profesor en Campus Ciudad de México y en los otros campus que a lo mejor no tienen acceso a un profesor con cierto tipo de conocimiento. Vamos a hablar, a lo mejor es un profesor que sabe algo muy complejo sobre robótica. Se habilitan salas de producción holográfica en otros campus más pequeños que a lo mejor no tienen una infraestructura tan grande. Y el profesor, aunque transmita desde el campus Ciudad de México, puede estar presencialmente, puede estar su imagen. Y esto, aunque uno dijera, bueno, pues igual puede estar una pantalla, lo mismo, realmente la interacción que hay de ver a la persona, digamos, de cuerpo completo, no es la misma a verla enmarcada en una pantalla, ¿no? Entonces, hay una ilusión de que está ahí, de que parece que está ahí, parece que estamos como en Star Wars, pero esto permite pues que podamos estar, incluso nos permite que podamos estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Aunque sea en una proyección. Y bueno, ya como reflexiones finales, son tres cosas a las que quiero llegar. La primera es que como público tenemos que estar abiertos como espectadores, espectadoras, tenemos que estar abiertos a nuevas posibilidades de convivio. Eh, Quizás el momento pudiera ser muy complicado decir, no, es que yo solamente quiero verlo en vivo porque no es lo mismo. Bueno, en su momento era lo que había, ¿no? Entonces, y siempre está dispuesto a ver qué cosas nuevas me puede plantear, qué cosas nuevas pueden hacer. A lo mejor no me va a gustar, bueno, pues ya experimenté, no me gustó, ya no lo vuelvo a ver. Pero siempre darnos esa oportunidad de nuevas posibilidades de convivir, ¿no? Y pongo esta imagen porque eh, si vemos, bueno, pues es una imagen que pudiéramos ubicar en un teatro antiguo, de estos donde había palcos, ¿no? Y pues, pero también es una imagen muy actual porque así nos vemos ahorita, nos vemos en pantallitas, nos vemos cada quien en su espacio y literalmente ahora el público nos podemos ver. Si al final de una presentación en Zoom hay una plática con los actores, el público prende sus cámaras, entonces el público también puede verse cara a cara con sus otros pares públicos, ¿no? Entonces es una escena que estamos repitiendo en donde nos estamos viendo en pantallitas encerrados en cuadritos como nos veíamos o como se veían los espectadores en el siglo XVII o XVIII que acontecía este tipo de obras, ¿no? El segundo punto es que la tecnología no necesariamente va a suplir cosas. Si bien si ha llegado a incluso a quitar trabajos, ha llegado a mediar otro tipo de cosas, la tecnología también nos puede ayudar a expandir, a llegar a otros lugares donde normalmente no llega a distribuir contenidos de una forma diferente a la que antes se hacía, ¿no? Y pongo aquí el ejemplo de los libros electrónicos, ¿no? Hubo mucha discusión hace muchos años, hace como 10, 15 años, ¿no? Si los libros electrónicos, bueno, iban a sustituir, que si el libro físico iba a morir, eh, que ya todo iba a ser digital, pues no, las librerías siguen abiertas, las librerías siguen vendiendo, las editoriales siguen haciendo libros físicos, pero también hay libros electrónicos, entonces hay una opción más allá es decir, esta incorporación de la tecnología en este caso, para la literatura, ayudó a que hubiera más opciones. Es decir, ahora puedes leer un libro físico
que tienes, que a lo mejor no hay una versión digital o solamente se lanzó físico, pero también puedes encontrar un libro digital que a lo mejor era muy difícil que lo distribuyeran en donde vives y pues ahora puedes leerlo más fácilmente. Solamente, por ejemplo, en un Kindle de Amazon, pues solamente le das un clic, se descarga y ya está. Ya lo puedes leer, ¿no? Ya no tienes que esperarte a que te llegue además. Pero sigue habiendo personas, me incluyo, que también pues tenemos todavía el gusto de leer por lo físico, ¿no? Y pues por último, como reflexión final, bueno, el teatro no desaparece. Se habló mucho al inicio de la pandemia de que si el teatro ya iba a morir, que si ya no va a ser lo de antes y demás. No, 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 el teatro no va a desaparecer porque está inmerso en la historia del convivio mundial. Solamente evoluciona, solamente se presenta de diferentes formas. Y pongo estos ejemplos, ¿no? Teníamos este teatro ritual que antes acontecía. Luego tuvimos el teatro griego con ciertas características, realizada de cierta forma. Luego vino el teatro isabelino, ¿no? En estos grandes patios, con la gente de pie, con eh, cierto tipo de personajes, ¿no? Luego vinieron esos grandes teatros en donde había butacas, donde había palcos, donde había grandes actuaciones muy dramáticas, ¿no? Luego vinieron los espacios experimentales, porque pues ya era muy caro mantener un teatro muy grande. Bueno, hacemos un teatro más chiquito, pero que puedan hacerse de formas diferentes. Y ahora tenemos otro tipo de hacer teatro, que es a través de línea, a través de la tecnología. Entonces, todos esos teatros pueden existir. Se siguen haciendo rituales, se sigue haciendo teatro al estilo griego. El año pasado hubo eh, una presentación en uno de los teatros griegos, como se hacía antes. Sigue haciéndose el teatro isabelino, sigue existiendo el globo, siguen existiendo esos grandes teatros con las grandes obras, siguen existiendo los teatros experimentales. Y si ahora va a estar ese tipo de teatro por Zoom, es decir, hay una evolución solamente, no va a desaparecer y solamente es un cambio. Y pues nada más es estar disponibles a cambiar, ya que esto pues puede ser otra actividad que podamos hacer, ¿no? Con esto llego al fin de esta plática sobre el teatro de confinamiento. Si tienen dudas o alguna duda, comentario, pues adelante, bienvenido. Y si no, pues mientras les voy a platicar de qué sigue en este espacio, ¿no? En Jardín Botánico. Ya tuvimos estas pláticas, que les decía ahorita que es teatro, cómo ver el Teatro Nuevo León. Ya platicamos sobre Dolores en la Felicidad. Platicamos ahora sobre el teatro de confinamiento y bueno, la siguiente sesión, que es la próxima semana, vamos a hablar sobre 111 tonos de azul. Es una obra escrita por Jandro Chapa y Aglaé Lingo, y actuada por Aglaé Lingo. Es un pequeño monólogo, una obra interactiva para niños y niñas y sus papás y tutores, y sus mamás y tutoras que les recomiendo. Ya tuve la oportunidad de ir a verla presencialmente, se la recomiendo para que vayan con sus niños y que puedan, si sus niños también son un poco más despiertos, bueno, puedan también interactuar con lo que van a ver en esta obra. Nos van a acompañar Jandro y Aglaé, si no hay algún cambio de última hora, nos van a acompañar para platicarnos de su proceso de trabajo eh, y, y- y bueno, qué pasó con esta obra, ¿no? Los boletos siguen a la venta, todavía hay tres funciones más, mañana jueves, viernes y sábado, jueves y viernes a las 6, sábados a las 5. Y este próximo domingo a las 5 de la tarde se es la transmisión por el canal de YouTube de Conarte para que la puedan ver. La entrada cuesta 50 pesos, es entrada general, niños o adultos. eh, y pues solamente compren sus boletos con anticipación, no hay boletos en la taquilla. Y es a través de la tienda de Conarte. La última sesión que tenemos dentro de 2 semanas es la revisión de la obra Mueran los lobos o cómo recuperar el honor, escrita, dirigida y actuada por Telina García, aunque tiene detrás, aunque todo, ella parece ser un unipersonal, hay detrás todo un trabajo también de otras chicas que la acompañan. Esta obra también ya está a la venta los boletos. Se presenta solamente un fin de semana, el último fin de semana de octubre, jueves, viernes y sábado, 28, 29 y 30. El jueves a las 7, jueves y viernes a las 7 y sábado a las 8, a las 6 de la tarde, perdón. Esto es en el Teatro del Centro de las Artes, en Fundidora. Y igual pues está en la entrada es general, hay que comprar con tiempo los boletos. Y el día domingo 31 va a ser la transmisión a través de YouTube de Conarte, ¿no? La sesión con ellas es el día 3 de noviembre, es decir, después del domingo de la transmisión hacemos la sesión con ellas y va a ser ya la última sesión que tenemos de esta temporada de Escuela de Espectadores.
Probablemente se vayan a ampliar más dependiendo de la oferta que haya teatral y las oportunidades que haya de poder ver sobre la obra y platicar sobre ella, ¿no? Pero cuando menos este primer ciclo termina con esta obra de Mueran los Lobos. A quienes nos estuvieron acompañando, pues les damos las gracias por acompañarnos. Nos sostenemos un poquito más, pero esperamos que algo les haya quedado de esta plática. Em, me- aquí está. Nada más me voy a cambiar yo. Que algo les haya quedado de esta plática. Y esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente sesión para platicar con Henry y con Aglaé sobre su obra. Si están viendo esta transmisión de manera sincrónica, bueno, pues pueden también dejar aquí sus comentarios. Todas las demás sesiones de la Escuela de Espectadores están disponibles tanto en el canal YouTube, tanto en el canal de Facebook. Ahí se van a Facebook, ahí encuentran en la lista de reproducciones, ahí encuentran ya una lista de reproducción de esta Escuela de Espectadores. Están también en YouTube. En YouTube buscan Jardín en Llamas y también pueden ver estas transmisiones. O si es más fácil, bueno, pueden entrar al sitio de Jardín en Llamas y ahí también ya están los enlaces para que puedan entrar directamente a la sesión que les interese. Entonces, bueno, por mi parte, es todo. Les agradezco mucho que hayan visto esta sesión y pues nos vemos el siguiente miércoles, igual a las 8 de la noche, aquí por Jardín en Llamas. El evento lo van a encontrar a partir de la mañana para que puedan darle clic y les recuerdo cuando ya estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y pues espero que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Y ojalá puedan ir al teatro, hay varias opciones, entonces si van, pues ojalá que ahí nos vemos y ahí nos veamos. Muchas gracias y que pasen muy buena noche.